¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y bienvenidos al resumen de los primeros y los segundos entrenamientos libres de este Gran Premio de Canadá. Pequeño asterisco, antes de nada, no se han celebrado prácticamente los primeros entrenamientos libres por un problema en la sincronización de las cámaras de seguridad de los monoplazas, por tanto, pues nada, no se ha podido disputar los primeros entrenamientos libres, así que pasábamos directamente a los segundos entrenos que se han visto modificados por esto mismo, y es que han arrancado media hora antes, no por nada, sino porque han metido 30 minutos más de segundos entrenamientos libres. Por tanto, hemos tenido 90 minutos en estos segundos entrenos. Y también, antes de comenzar con los segundos como tal, en el primero, antes de que, bueno, pues la FIA nos anunciase que estaba sucediendo todo ese tipo de problemas de sincronización y demás, de fallo de sincronización, el Alpine de, bueno, pues Pierre Gasly, si no me equivoco, sí, efectivamente, decía hasta luego. No se ha podido reparar en esa primera sesión, menos mal que al final no se ha celebrado, pero como te digo, ¿no? A los primeros minutos de que comenzasen los primeros entrenos, antes de que se cancelase, por así decirlo, pues eso, Alpine ya decía hasta luego. De hecho, decía hasta luego con sus dos monoplazas en principio, porque Gasly salía a pista, pero bueno, pues ocasionaba, ¿no? Ese problema en el monoplaza, y mientras tanto Esteban Ocon estaba en su boxes metido con el coche prácticamente desnudo, porque los mecánicos lo estaban toqueteando. Por tanto, Alpine no ha empezado de la mejor forma, la verdad, este fin de semana. Habiendo dicho esto, vamos a pasar directamente con los segundos entrenos, que como te digo han sido de un total de 90 minutos, una hora y media, debido a, bueno, pues el tiempo, ¿no?, que se ha perdido en los primeros entrenamientos libres. Teníamos ahí un poquito la incertidumbre de, oye, si iba a llover o si no iba a llover. Finalmente sí que ha llovido en los segundos entrenamientos libres. Eso sí, a falta, nada, de 5 minutos, de 6 minutos. Y además, sobre todo, la lluvia ha venido, bueno, pues primero por la zona de la curva número 10, ya sabéis, ¿no? La famosa horquilla de este circuito. Y de hecho, prácticamente cuando ya faltaba un minuto de la sesión, que algunos pilotos se la han jugado a montar el intermedio y a comprobar cómo estaba un poquito la situación, pues se encontraban con una pista, sobre todo en esa parte del circuito, que estaba bastante, bueno, iba a decir mojada, es que estaba de verdad, no voy a decir inundada, pero hostia, por ejemplo, Carlos Sainz decía que esto no estaba ni para intermedios, que estaba para extremos, mientras que, por ejemplo, en la curva número 1, número 2 y número 3 todavía ni siquiera había aparecido la lluvia, ¿no? Y mientras tanto, como te digo, en la horquilla, en la curva número 10, estaba cayendo la que estaba cayendo. Abandonos, pues hemos tenido dos abandonos, dos banderas rojas. En esta ocasión le ha tocado a Esteban Ocon salirse del monoplaza. Como estáis viendo, Alpine no ha empezado para nada bien el fin de semana, ¿eh? Esos dos primeros problemas al inicio de la primera sesión, y en los segundos entrenos, tras 45 minutos, el Alpine de Ocon ha dicho que hasta luego, Lucas. Y también ha dicho hasta luego, Lucas, el Haas de Nico Hülkenberg, que, bueno, soltaba una humareda espectacular ese monoplaza. ¿Qué hemos visto? ¿Cómo se ha desenvuelto, ¿no?, estos segundos entrenamientos libres? Claro, un formato que ya no estamos tanto acostumbrados, ¿no? Y había que hacer el trabajo de los libres 1 en estos segundos entrenos. Y claro, el trabajo de los libres 2 también había que hacerlo en estos libres 2. Pues al principio hemos visto lo normal, ¿no? Lo típico. Los pilotos intentando vuelta rápida con el neumático blando, con mapas motores seguramente bastante capados y demás, pero bueno, para hacer ya los primeros intentos, ¿no? Al final, las mejores vueltas son las que estáis viendo aquí, ¿no? Primera y segunda posición para Lewis Hamilton y George Russell, o sea, para el equipo Mercedes, que además ha esperado a los últimos 30 minutos aproximadamente para montar ese neumático blando y marcar ese tiempazo. Como estáis viendo, han volado bastante los Mercedes en el día de hoy. 1.13.7 para Hamilton, 1.13.7 también para George Russell. La diferencia entre compis es de 27 milésimas. La verdad es que un poquito de miedo sí que ha metido el equipo Mercedes, ¿no? Vamos a ver mañana qué lo que en la sesión de quali. Han sido listos, como te digo, porque hasta el último momento han aguantado para montar el blando y hacer un buen tiempo. Al principio de la sesión, a diferencia del resto que montaba el blando, ellos qué es lo que hacían, Iván, entonces, pues nada, montaban el medio y con unos tiempos bastante discretos, ¿eh? De hecho han llegado a acumular 15-16 vueltas aproximadamente, y seguramente que era pues eso, ¿no?, para recopilar un poquito más de información de cara a la estrategia del domingo y hacer la mejor estrategia posible de carrera, ¿no? Y después, casi que al final, a falta de media hora, nos han sorprendido con ese magnífico tiempo. Después también Ferrari, que está, parece ser ahí, involucrado en la lucha, por lo menos a una vuelta, veremos el ritmo del domingo, pero Carlos Sainz en tercera posición, un Carlos que tiene bastante ritmo, yo lo he visto bastante contento, yo lo he visto bastante cómodo con el monoplaza, y Charles Leclerc más de lo mismo, ¿no?, siguiendo a su compañero de equipo, y parece ser que no tiene tan mal estar con el monoplaza como el que se encontró, ¿no?, con Barcelona. Cuarta posición para Fernando Alonso y su Aston Martin, que, bueno,
durante el día de hoy, o mejor dicho, durante la sesión 2 de entrenamientos libres, hemos visto a una Aston que hasta también, más o menos pasados unos cuantos minutos, bastantes minutos, no ha espabilado, no se ha puesto las pilas, no ha montado un neumático nuevo blando y ya por fin ha conseguido meter a ese Aston Martin en esa cuarta posición. Fernando Alonso, el piloto local, que es su compañero de equipo, Lance Stroll, como veis ahí, nos lo encontramos en la novena posición. Una, bueno, aparentemente podríamos decir buena posición, pero claro, lo comparamos directamente con Fernando Alonso y hay una diferencia bastante importante. Y de ahí, chicos, chicas, sorpresa, sorpresa, ¿no? Lo que tenemos también en el día de hoy es que, bueno, vemos a Max Verstappen en sexta posición y a Sergio Pérez en octava posición. Antes de nada, señores, tranquilidad, tranquilidad. Hay una diferencia solamente entre el mexicano y el holandés. Y además, yo creo que además también finalmente han terminado en esa sexta y octava posición, porque yo creo que el equipo Red Bull no se esperaba, bueno, pues esta bastante buena mejora, ¿no? Que hemos visto en la parte alta de la tabla con Mercedes, Ferrari y, bueno, el Aston Martin de Fernando Alonso en esas primeras posiciones, justo por delante de ellos incluso, ¿no? No significa ni mucho menos esa sexta y octava posición que Red Bull este fin de semana vaya a sufrir, ni mucho menos. Yo creo que simplemente que no se lo han visto venir y han flipado, ¿no? Seguro que Verstappen y Sergio, como te digo, tienen mucho más margen de maniobra. Verstappen hoy, que sinceramente ha estado bastante tranquilito, en el sentido de yo no lo he visto, bueno, pues muchísimo, la verdad, en la televisión, al igual que el Red Bull de Sergio Pérez. Bueno, Sergio ha chupado un poquito de cámara cuando se ha acercado muchísimo al muro, perdona, al salir de la curva número 7, si no me equivoco. Finalmente no lo ha tocado, gracias a Dios. Igualmente en esa misma vuelta, por cierto, ha entrado por los boxes, por el pit, para que los mecánicos le echases un vistazo, bueno, le echasen, compadre, que me voy a morir aquí, un vistazo rápido al monoplaza, lo volvían a mandar fuera y bueno, pues finalmente ahí, ¿no? Esa octava posición. Ha habido también durante estos segundos libres alguna que otra, bueno, ya os he dicho, ¿no? Bandera roja, pero también bandera amarilla, que por ejemplo en algún que otro momento jodía las vueltas rápidas que iban a hacer, pues o Ferrari o Mercedes o los propios Red Bull. Y finalmente, como te digo, este es el resultado. Tranquilidad, solamente hay una diferencia entre compañeros de equipo y esa sexta y octava posición. Ya veréis como mañana, sinceramente no creo yo que Red Bull las vaya a ocupar, la verdad. Lo que sí que es un poco sorpresa es esa séptima posición del Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Se le ve también bastante guay al Alfa Romeo, las rectas les mola bastante al equipo Alfa Romeo y además si no generan mucha, bueno, pues mucho drag, ¿no? En la recta, hostia, en cuanto abran el DRS pueden hacer un muy bien tiempo, como el que ha hecho Valtteri Bottas. De hecho, en los 4 o 5 minutos como mucho, ¿no? Que ha durado los libres 1 de esta mañana, evidentemente, pues la verdad es que el primero ha sido Valtteri Bottas, pero claro, un poquito de trampa, ¿no? Porque casi nadie había marcado tiempo y solamente habían, bueno, pues pasado 5 minutos, pero después en la segunda sesión, hostia, tampoco se la ha visto tan mal, por lo menos a Valtteri Bottas con su Alfa Romeo, ¿no? Séptima posición y dentro del top 10, por delante, por ejemplo, ok, si queréis podemos omitir a Sergio Pérez, ¿no? Por delante de Lance Stroll y del Alpine de Pierre Gasly, que son los últimos dos en cerrar el top 10. Lance Stroll, pues eso, ¿no? El héroe local que, hostia, un poquito sí que se ha quedado lejos de su compañero de equipo. A ver mañana en agua, porque a lo mejor llueve mañana en quali, de lo que es capaz de hacer Lance Stroll. Digo y enfatizo esto sobre todo porque Stroll es uno de esos pilotos que no se le da para nada mal, las condiciones bajo agua, la verdad, conducir cuando está lloviendo, así que igual mañana sale eso a relucir y sí que tenemos eso que quiere Lawrence Stroll, ¿no? De tener a los dos pilotos en el podio el domingo una vez cruce, bueno, pues por línea de meta respectivamente ambos Aston Martin. Y para cerrar, como te decía, ¿no? El Alpine de Pierre Gasly que, bueno, después de ese incidente y de esa, bueno, pues sí, de ese abandono, ¿no? Que ha sufrido en la primera sesión de entrenamientos libres, antes de que se cancelase la misma, pues ha pasado todo este tiempo, han conseguido solventar los errores que han encontrado en el monoplaza, sacar la pista en los segundos entrenamientos libres, completarla perfectamente, haciendo un total de 38 vueltas, como veis ahí, y finalmente terminando en esa décima posición. Para fijarnos en su compañero de equipo nos tenemos que bajar hasta esa decimoctava posición, 17 vueltas. Como veis ha tenido ese problema con el Alpine, como os comentaba, y el otro también, ¿no? Nico Hülkenberg tan solo 11 vueltas después de los segundos entrenos. Hostia, el motor ha dicho hasta luego, Lucas, porque además es que ha sonado bastante fea, la verdad, bastante feo el ruido, el sonido, cuando ha dicho hasta luego, Lucas, ese motor Ferrari, ¿no? Que lleva la escudería Haas. El resto lo que estáis viendo, ¿no? Decimoprimera posición para Oscar Piastri, decimosegundo Kevin, decimotercero Lando, decimocuarto Zhou, decimoquinto Tsunoda, decimosexto De Vries ahí cerquita de Yuki, decimoséptima posición para Alexander Albon con su Williams, decimoctavo
Ocon, como te comento, con ese problema. Logan Sargent en 19ª posición, sin ningún problema, pero en esa 19ª posición. Y 20º, Nico Hülkenberg con ese Haas, que también ha tenido ese problema. Así que, damas y caballeros, ese ha sido un poquito el resumen de estos segundos y únicos, por así decirlo, entrenos que hemos tenido a lo largo del día de hoy. Mañana va a ser un día interesante, mañana puede ser que sea una quali pasada por agua. Así que, señores, ya sabes, suscríbete, que es totalmente gratis, me puedes seguir sin ningún tipo de problema por Instagram, y mañana te espero en directo, por supuestísimo, reaccionando a la quali de Canadá. A ver si nos llevamos alguna alegría o no, chico.